Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Just Web. En este video vamos a hacer un pequeño proyecto en PHP usando relativamente las últimas características del lenguaje, o por lo menos las que casi no se ven en los tutoriales, como por ejemplo traits, interfaces. También vamos a trabajar con arrays asociativos, eso sí ya es un poco más común, y esos arrays asociativos los vamos a convertir en formatos JSON para guardarlos en un archivo JSON. Es decir, también vamos a trabajar con ficheros. Además, también vamos a usar la programación orientada a objetos. Bueno, sin más que decir, vamos al video. Ok, una vez en el computador, lo primero que vamos a hacer es arrancar los servicios de Apache. Para eso yo tengo un programa, un stack, que se llama Laragon, que me empaqueta todo: Apache, MySQL, también tiene Mongo, tiene Redis, tiene un poco de herramientas, también tiene su propia base de datos, como también tiene una terminal integrada. En este caso le voy a dar a iniciar todo, o bueno, antes de eso voy a desactivar MySQL, porque solamente vamos a necesitar Apache en este ejemplo. Recuerde que vamos a trabajar con ficheros. Así que ahora sí le doy a iniciar todo. Abro Visual Studio Code, le doy OK, vuelvo a abrir el programa Laragon, le doy a donde dice root y me va a llevar a este directorio, disco local C, Laragon, www. Aquí voy a crear un nuevo proyecto, una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, php-json, un ejemplo. Lo arrastro al editor de código. El proyecto en sí consta o trata sobre una pequeña o una REST API muy básica. Una vez que hemos arrastrado la carpeta del proyecto, vamos a abrir la terminal integrada presionando F1, nueva terminal integrada. Muy bien, una vez que abramos la terminal, como pueden ver, nos sale en la ruta C, Laragon, www, y estamos dentro de la carpeta del proyecto. Para esto vamos a usar ahora Composer. Vamos a tipear Composer init, y esto nos va a crear un archivo composer.json muy parecido al package.json de Node. Esto es para configurar el proyecto, darle el nombre, la descripción, los autores, también para instalar paquetes, entre otras cosas. Si vamos a usar un paquete para las rutas, que se llama phroute. Vamos a esperar que se genere. Ok. Vamos a poner a descargar el archivo de rutas. Composer require, y este se llama phroute diagonal p, voy a agrandar un poco, eso, ahí está mucho mejor, phroute, y otra vez phroute. Muy bien, damos enter, y mientras se descarga el paquete vamos a configurar o a estructurar nuestro proyecto. Muy bien, aquí en la terminal me dice vamos a darle 0 y listo. Ahora sí vamos con la estructura de nuestro proyecto. Esta carpeta crc la creó el composer.init. En este caso vamos a eliminarla. Volvemos, la eliminamos. Volvemos al archivo composer.json y nos venimos aquí a la sección del autoload, el estándar PSR4, para trabajar de una manera más eficiente con los namespace. Entonces borro esto. En lugar de Just Web voy a colocar app dentro de la carpeta app. Guardo. Para que Composer reconozca este cambio, debo tipear lo siguiente. Bueno, aquí vemos también que ya se instaló el paquete. Limpio la terminal y voy a tipear composer dump
autoload, para que Composer pueda reconocer este cambio. Listo. Vuelvo a limpiar la terminal. Y creo que por ahora no la vamos a necesitar más. Así que la cierro. Ah, perdón, no había guardado el archivo. No se puede guardar Composer. Sobreescribir. Vamos a darle en sobreescribir. Y listo. Vamos a tipear otra vez. Vamos a cerrar esta. Y aquí vamos a tipear otra vez Composer dump autoload. Muy bien. Ahora vamos a crear la carpeta app y en la raíz de todo el proyecto un archivo index.php, que de aquí es donde va a arrancar toda nuestra aplicación. Además de esto también vamos a necesitar en la raíz del proyecto un archivo .htaccess. ¿Para qué es este archivo? Es un archivo de configuración para servidores como Apache, por ejemplo. Entonces, aquí ya tengo un script con algunas reglas de configuración. Por ejemplo, esta línea de código es para impedir que si no consigue un archivo, tampoco busque alguno similar, ya sea con el nombre o con la extensión. Entonces esto me va a eliminar las múltiples vistas. Esto pues me va a abrir o me va a permitir la escritura de reglas como estas, para que no me busque tampoco en directorios apartes ni en archivos apartes, sino todo a través del index.php. Muy bien, ahora sí cerramos aquí, guardamos, cerramos aquí y nos quedamos en el archivo index.php. Vamos a abrir la etiqueta de PHP y vamos a requerir un archivo. Require. Para poder trabajar con namespace necesitamos requerir desde la carpeta vendor el archivo autoload.php. Entonces vamos a requerir, abro las comillas, // la carpeta vendor y el archivo autoload.php, punto y coma. Con esto ya puedo trabajar con namespace de una manera mucho mejor y organizada, ya lo vamos a ver. Ok, ahora vamos a crear una nueva carpeta en la raíz que se llame routes. Aquí voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, api.php, que va a tener las rutas de nuestro proyecto. Ok, vamos a abrir la etiqueta de PHP una vez más y a partir de aquí vamos a usar los namespace. Vamos a darle en use collector para que me ayude, a ver si me ayuda. Route collector, punto y coma. Y también vamos a usar el dispatcher. Como pueden ver, todo esto es de la librería que instalamos. Ahora vamos a instanciar el route collector. Vamos a crear una nueva variable que se llame router igual a new route collector. Muy bien, y a partir de aquí podemos crear ya nuestras rutas. Router.get, por ejemplo, /users. Sin embargo, falta configurar un poco más este archivo de rutas. Vamos a decirle que vamos a crear una nueva variable que se llame dispatcher, va a ser igual a new dispatcher. Y dentro de esta instancia vamos a pasar las configuraciones que nos hacen falta. Para eso vamos ahora a usar la variable router
y vamos a usar el método getData. Muy bien. Ahora, este dispatcher vamos a seguirlo usando y vamos a pasarle un nuevo método que se llama dispatch. Punto y coma. Para que sea un poco más ordenado lo voy a hacer abajo porque dentro de este método también hay que pasarle ciertas configuraciones. Entonces, vamos a la primera configuración que le vamos a pasar es el server /server. Estas son constantes globales del mismo lenguaje, no de la librería, sino del mismo lenguaje de PHP. Para esto le vamos a pasar primero el método. Y para obtener el método a través de esta variable o a través de este array global va a ser request-method, ¿verdad? Coma, ahora vamos a parsear, la URI. En este caso vamos a usar otro método del lenguaje que se llama parse URL. Y aquí le vamos a pasar la URI. ¿De dónde la vamos a sacar? Igual, de la misma variable server server request-URI. Y por último, una configuración más dentro del parse URL. Vamos a colocarle una coma. Vamos a tipear PHP. Vamos a ver si nos sale el autocompletado. No. PHP-URL-path. Y con esto tenemos nuestro archivo configurado. Sin embargo, falta pasarle a un callback o el controlador. Ahora, vamos a requerir este archivo de rutas en el index. Para eso nos volvemos al index y vamos también a requerirlo. Require once, abro comillas, punto, slash, la carpeta routes y el archivo api.php. Muy bien. Creo que por ahora tampoco vamos a usar más este archivo. Ahora, la carpeta app. ¿Qué va a contener? ¿Qué directorios? Va a contener una carpeta llamada models. Va a contener también una carpeta llamada controllers. Va a contener también una carpeta para los traits. Otra carpeta para las interfaces o interface. Y por ahora así. Este es mi modo de trabajar, de organizar las carpetas. Pueden usar también las que ustedes quieran. En mi caso, dentro de controllers, tiendo a crear una carpeta más que se llame users. O mejor dicho, users no, vamos a cambiar todo el proyecto, vamos a trabajar con tareas. Task. Muy bien. Dentro de task, ahora sí creo el archivo task controller.php. Muy bien. Abro la etiqueta PHP. Ahora, aquí hemos creado, o hemos, mejor dicho, usado nombres de espacios de la librería. Ahora vamos a crear los de nosotros para este proyecto. Y recuerden que para eso se usó o se reservó este espacio, este nombre de espacio llamado app, que apunta a la carpeta app. Muy bien. Entonces vamos a crear nuestro propio espacio de nombre o nombre de espacio. Y para eso vamos a usar la palabra reservada namespace app contra slash, y para crearlo se debe usar el mismo nombre que se usó en el archivo composer.json contra slash, y a partir de aquí vamos a colocar las carpetas en las cuales está o vamos a querer trabajar. Por ejemplo, como vamos a trabajar ahorita en controllers, debemos de colocar exactamente el mismo nombre de la carpeta. Deben coincidir. Y la colocamos como controllers.
como creamos una carpeta más y allí guardamos el archivo task controller, vamos a también copiar task. Listo. Este archivo va a trabajar sobre este espacio de nombre o este nombre de espacio. Ahora, la clase class task controller debe coincidir con el nombre del archivo, exactamente igual. Si en el archivo la primera letra la colocamos en mayúscula, en la clase también. Aquí vamos a crear simplemente un método function, por ejemplo index, que tan solo me imprima echo un string que me diga hola mundo desde user controller, punto y coma. Guardo. Ahora voy a requerir este archivo dentro del archivo de rutas, pero para hacerlo voy a hacerlo exactamente igual que estos. Así que aquí abajo voy a decirle que voy a usar el nombre de espacio de user de task controller, punto y coma. Y ahora sí, dentro de esta línea, dentro de este get, voy a eliminar el task, el user, y voy a colocar task, coma, y dentro de un array voy a colocar el controlador, task controller, dos puntos, class, coma, y dentro de comillas voy a tipear el nombre del método, que en este caso fue index. Guardo. Como es una API REST, vamos a necesitar un cliente REST. Vamos a minimizar aquí. Y en el navegador yo tengo una extensión que me permite trabajar con eso. Que en este caso se llama Rester. Una de las ventajas de trabajar con Laragon es que Laragon crea hosts virtuales. Es decir, en lugar de tipear el localhost, dos puntos y el puerto, podemos tipear el nombre del proyecto de esta manera. El proyecto se llama php-json, en este caso .test. Veamos si funciona. Pero recuerden que la URL es task. Con el método get le doy confirmo si está corriendo Apache, está corriendo, y le doy en send. Me salió aquí un error. Vamos a ver cuál es el error. Dice que no lo ha reconocido. Cierto, vamos a reiniciar Apache porque como creamos el archivo .htaccess, entonces Apache no lo va a reconocer. Vamos a ver. Dice not found. Sale error, pero por lo menos ya está sirviendo. Ya el servidor está reconociendo el proyecto. Ahora veamos por qué no sale. Vamos a este X. Ok. En el archivo de rutas nos faltó aquí en el dispatcher, en el segundo, decirle echo, decirle que lo imprima. Lo guardo. Volvemos al navegador. Y volvemos a apuntar. Bueno, ahora dice que hay otro error. Y ahora es con la variable. Volvemos aquí. Router. Ajá, que aquí tengo una E de más. Guardo. Esperemos que ahora sí. Apunto. Y ahora sí, hola mundo desde user controller. Todo me está funcionando bien hasta el momento. Bueno, después de esos dos errores. Continuamos. Vamos ahora a cerrar esto un momento. Esto. Y vamos a centrarnos ahora en crear las interfaces. Venimos aquí. Vamos a crear, por ejemplo, i de interface task.php. Las interfaces también trabajan con nombre de espacios.
Vamos a abrir las etiquetas PHP y namespace app, igual la carpeta interface. Hasta ahí. Ahora vamos a crear la interfaz, y la interfaz, al igual que con la clase, debe coincidir el nombre de la interfaz con el nombre del archivo. Así que tipeamos interface y task. Ahora, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es como un contrato, que la clase que implemente este contrato debe cumplir lo que el contrato le indica. Por ejemplo, si este contrato tiene una función index y que además esta función va a retornar un array, la clase que implementa esta interfaz debe tener un método que se llame index, y ese método debe retornar un array. Vamos a probarlo. Vamos a la clase task y vamos a llamar al método, a la interfaz. Para llamarla le usamos la palabra reservada use y llamamos task. Visual Studio Code me ayuda a complementar todo esto. Punto y coma. Ahora, para implementarlo uso la palabra reservada implement y task. Ajá, si estoy usando un método index tal cual como me lo dice el contrato, ¿por qué me sale un error? Porque recuerde que además de que lo tengo que implementar, este método debo de retornar un array. Así que vamos a cambiar la sintaxis y vamos a copiar return array. Sin embargo, me sigue saliendo un error. ¿Por qué? Porque si notamos aquí la interfaz, la estamos tipando. Así que este método también debo de tiparlo. Y ahora sí, estoy cumpliendo con el contrato que me está dando la interfaz. Así que para eso voy a retornar un array asociativo. Por ejemplo, message. Hola mundo, ¿verdad? Bueno, llevamos bastante adelantado nuestro proyecto. Ya hemos creado su estructura, hemos creado paquetes o hemos instalado paquetes para las rutas, y ahora es el trabajo de los threads. Bueno, también hemos creado controladores y las interfaces. Ahora los threads. Aquí ya tengo un archivo creado dentro de la carpeta threads que va a ser request. ¿Qué es un thread? Un thread me va a permitir reutilizar código. Digamos que es como una clase abstracta, aunque no sea así del todo. Sin embargo, tiene una sintaxis muy parecida. La diferencia es que no se puede ni heredar y tampoco se puede instanciar. A diferencia de la clase abstracta, que aunque no se pueda instanciar, sí se puede heredar en otra clase. En este caso vamos a usar un threads. Abrimos y cerramos la etiqueta PHP. La etiqueta PHP. Igual namespace. App. Threads. Punto y coma. E igual, el thread que vamos a crear debe de coincidir con el nombre del archivo. Ahora, para crear un thread debemos usar la palabra reservada thread request. Como pueden ver, la sintaxis de una clase es muy parecida. Sin embargo, ya sabemos que no lo es. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en este thread? Vamos a tomar todas las solicitudes que nos envíen desde el cliente. Por eso se llama request. Ahora, para eso vamos a crear un constructor. Construct. Public function construct. Vamos a quitarle el public. Vamos a quitarle los argumentos o los parámetros y borrar esto también.
vamos a crear unos atributos de esta clase, que estos atributos sean públicos. Public, el primer atributo va a ser body, el otro atributo va a ser headers, y bueno, por ahora solo estos. Vamos a pasarlos al constructor. This body va a ser igual a, y aquí vienen unos métodos especiales también de PHP. En este caso, para el body vamos a usar o instanciarlo o decirle que sea igual a JSON de code. Para saber un poco más de esto pueden ir a la documentación y usarlo, pero simplemente lo que me permite es recibir todos los datos y convertirlos, por ejemplo, a un objeto. Ya lo vamos a ver. Y dentro de este JSON, de code, vamos a usar un file get contents, y dentro de este método vamos a usar php input, que me va a permitir esto que está aquí dentro de los como parámetro. Me va a permitir recibir y también leer lo que me está enviando el cliente. Además, este JSON también recibe otro parámetro que es true. Es para ver si lo convierte todo o si es necesario convertirlo a objeto o no. Por defecto o por default es false, nosotros vamos a pasar a true. El headers, this headers va a ser igual a get all headers. Muy bien. Ahora vamos a crear un método. Este método se va a llamar function body, y le vamos a pasar los headers, these headers, y me va a retornar el this body. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Para trabajar o para permitir que el backend reciba datos en formato JSON, debo usar cabeceras. Por ejemplo, el content type application JSON. Este headers, o al yo recibir al usar este método para recibir los datos del cliente, lo primero que va a hacer es pasarle las cabeceras necesarias, y una vez que le pase las cabeceras necesarias me va a recibir el dato, y esos datos lo va a recibir en JSON. También vamos a usar function y vamos a crear un nuevo método que se llame request JSON. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Muy bien. Por ahora vamos a dejar este traits así. Ahora vamos al archivo del controlador y vamos a usar ese traits aquí. Para eso use request. Muy bien. Ahora, para usarlo en esta clase, como le dije que no se podía ni heredar ni instanciar, ¿cómo se usa? Pues encima del método index vamos a tipear otra vez la palabra reservada use, y vamos a pasarle el request. Y listo. Vengo dentro del método index, uso la palabra reservada this, y aquí me debe de aparecer el método request JSON. Y así ya podemos usar este traits. Ahora, ¿cómo vamos a recibir los parámetros? Fácil. Ahí ya los estoy recibiendo. Simplemente me falta guardarlos. Vamos a crear una nueva variable que se llame task. Simplemente así, y la guardo. Pero vamos a mostrarlo a ver qué nos dice.
Para evitar cualquier tipo de error vamos a usar el print R o el var dump en task. Guardo, me voy al cliente, que en este caso es el que tengo aquí, y aquí vamos a usar el método post. En las cabeceras vamos a pasarle content type application JSON. Nos venimos ahora a la sección del body y vamos a abrir y cerrar llaves. Vamos a crear el título de la tarea, first task, y una descripción. Por ejemplo, primera tarea desde el cliente. Un ejemplo. Ahora, esta ruta, si le damos en send, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque no hemos creado la ruta. Así que vamos al archivo de rutas, API, y vamos a crear la ruta. Router, post, y vamos a hacer esto. Pegamos a ver. No. Otra vez. Aquí. Esta la borramos. Punto y coma. Ahora, vamos a usar otro método que se llame store. Y lo vamos a crear en el controlador. Esto lo vamos a comentar un momento. Bueno, no lo podemos comentar por la interfaz. Pero sí vamos a comentar los métodos. ¿Qué pasa si hago así? Ok. Entonces vamos a crear un nuevo método. Function store. Que sí me va a recibir esto y me lo va a guardar. Mejor dicho, lo voy a colocar aquí. Ahora sí, guardamos aquí, guardamos el archivo de rutas y nos vamos al cliente y enviamos. Vamos a ver qué es lo que me dice. Me dice que es un array que tiene un título, que tiene una descripción y estos son los valores. ¿De dónde está saliendo todo esto? Del try, del request. Tanto del header como de esto, como del body. Muy bien. Ahora vamos a crear el modelo o el archivo para guardar esta información. Ok, ahora vamos a trabajar dentro de la carpeta models. Vamos a cerrar esto, models. Y vamos a crear un nuevo modelo. Que simplemente se llame task.php. Esta misma ruta voy a usar para crear el archivo JSON y guardar allí los datos para que simule mi base de datos. Ahora, dentro del modelo task voy a abrir las etiquetas PHP. Vamos a cerrar esto. PHP, listo. Namespace, app, models. Igual, la clase debe de coincidir con el nombre del archivo. Ahora aquí voy a crear un nuevo atributo, no sé, que sea protected. Aquí voy a ahora a crear una variable que se llame field name y va a ser igual a dir. ¿Qué hace este código de PHP? Me va a dar la ruta absoluta del archivo donde estoy trabajando. Por ejemplo, ¿dónde estoy trabajando? Estoy trabajando en C, estoy trabajando dentro de C, dentro del Aragon, www, dentro de la carpeta php.json, dentro de la carpeta app y dentro de la carpeta models. Allí es donde estoy trabajando y es allí donde quiero crear el archivo que simule mi base de datos.
Sin embargo, este dir solamente me va a dejar en models. Es decir, perdón, me va a dejar en app. Para yo decirle que entre a models, tengo que concatenar. Muy bien. Ahí ya me está entrando al archivo o a la ruta del archivo que estoy trabajando, es decir, model. Y que me cree el archivo que se llame, por ejemplo, fail.json. Muy bien. Y aquí voy a comenzar a crear los métodos. Function save. Este método va a recibir como parámetro un valor, una data. Pero vamos a tiparlo. Si lo dejamos así va a funcionar, pero vamos a tiparlo. Y va a ser un array. Dentro de este método voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar si file existe. Es decir, si este archivo existe, entonces vamos a llamar this.filename. Ok, si existe, vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Si existe, aquí. Si existe, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable llamada content. Y esta variable me va a almacenar, ¿verdad? Me va a almacenar esto, file gets content. Este método me va a traer el archivo o lo que está dentro del archivo. Y el archivo es this filename. Filename.com. Ok, esta variable content me va a almacenar lo que este método me traiga. ¿Y qué me trae este método? Este método me trae los valores que están dentro de ese archivo, es decir, los datos que vamos a insertar. Ajá, ¿qué más? Ahora vamos a crear una nueva variable que se llame data. Bueno, data, entonces esta la vamos a llamar tasks. Mejor. Aquí en data la vamos a igualar y vamos a usar una vez más el JSON-decode. ¿Qué le voy a decir ahí que me decodifique? Que me codifique la variable content. Es decir, me la va a convertir en un array. Ahora yo le voy a decir, a ver, este content aquí se convierte en un objeto al momento que me guarda los valores del archivo. El objeto es de tipo std class de PHP. Ahora, con este JSON de code, yo lo que estoy diciendo es que ese objeto me lo va a convertir en un array, por ejemplo. Ahora, voy a usar otro método que se llama arrayPush para que en data, en el array data, me guarde la tarea que estoy insertando o que le estoy pasando. Task. Y ahora me va a actualizar el archivo con la nueva información. Para eso le voy a dar un file put content. Ahora, ¿qué archivo me va a actualizar? El this file name. ¿Y qué dato me va a actualizar o qué dato me va a guardar? Ahora lo tengo que convertir otra vez a un objeto JSON. A un objeto, perdón. Tengo que decir JSON encode data. Voy a explicar un poco mejor el código ya que está escrito. Muy bien. Este método me está recibiendo este parámetro. Es decir, las tareas que voy a guardar. Pregunto si existe este archivo, es decir, que tengo aquí guardado. Y si existe, pues me va a hacer esto.
Primero me lo va a consultar. Ok, esa información la guardo. Pero esa información me viene en un objeto de tipo std class de PHP. Ese objeto lo guardo en esta variable content. Muy bien, ahora para yo pushear o para yo guardar la nueva información, la que me está llegando en task, yo lo tengo que convertir en un array, porque es un tipo de dato diferente. Entonces para eso uso el JSON, para eso uso el JSON de code y le paso el content. Una vez que ya está convertido en un array, le paso al método arrayPush, le paso data, que es el archivo, y le pusheo o le agrego la tarea que quiero guardar. Una vez que lo haga, vuelvo a convertir todo eso en un objeto. Actualizo con este método, actualizo el archivo y al actualizarlo le paso la data, es decir, este array, pero lo paso otra vez en un dato tipo object. Espero que me haya dado a entender. Si no, pues lo dejan en los comentarios y hago un video dedicado a esto. Y por último me va a retornar, si todo fue exitoso, me va a retornar un true. Ahora, esto es si el archivo existe, pero como pueden ver, no existe hasta ahora. ¿Qué voy a hacer? Un else. Si no existe, lo que voy a decir es que lo cree, por decirlo de alguna manera. Para esto voy a crear una variable data y va a ser al principio un array vacío. Después el array push le paso igual el nombre del archivo this file name perdón. Aquí no es. En este array push lo que voy a decirle es que en data, en el array vacío que estoy creando justo arriba, me guarde la tarea que estoy recibiendo. Listo. Y me va a actualizar el archivo. Y si no existe, pues este mismo método lo crea. File put content this file name y otra vez tengo que codificar ese array, lo tengo que pasar otra vez a objeto. JSON encode data. Muy bien, hasta ahora todo perfecto. Si vamos a probar si este método existe, para eso nos vamos a la clase, al controlador de la tarea y llamamos esa clase use models. Task. Task controller. Entonces vamos a llamarlo app. ¿Por qué no me ayuda? App model. Task controller no es task. Muy bien, ahora si lo llamo ahora sí, task. Ok, me dice que del model, listo. Ahora dentro del método store, voy a hacer lo siguiente. Voy a instanciar la clase model y esa instancia la va a guardar en una variable llamada model. Punto y coma. Voy a usar el método model, voy a usar el método save y le voy a pasar el task. Muy bien. Punto y coma. Vamos a ver. Model no, task. Muy bien. Fíjense que dentro de la carpeta models no tengo todavía el archivo creado.
Pero nos venimos al cliente, le volvemos a pasar esta información. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poco más. Ahí. Vamos a ver si le puedo pasar un... Ajá. Me lo guarda, no me está imprimiendo nada. Y si venimos aquí, me creó el archivo file.json. Y si lo abro, pues pueden ver que es, vamos a ver, refactorizar, no, refactorizar, dar formato al documento. Es un array de objetos con la tarea. Entonces vamos a, por ejemplo, guardar otra tarea. Usted sabe, el título en inglés y la descripción en español. Primera, esta va a ser segunda, así, segunda, sin complicarnos la vida. Listo. Si yo vengo, ajá, aquí, comparar, no, vamos a cerrarlo, vamos a decirle guardar no, y vamos a ver, yo creo que no me lo va a actualizar, sí me lo actualizó, aquí como pueden ver, vamos a darle formato otra vez, formato, guardamos, y aquí está la segunda tarea, y con la segunda descripción. Ahora vamos a mostrar todo esto desde el mismo cliente. Para eso nos venimos al controlador y aquí en el método index, antes de venirnos acá, vamos a crear otro traits. Porque no hay manera o si hay una manera, pero vamos a hacerlo más ordenado. Y para eso están los traits. Vamos a crear ahora un trait que se llame response.php. El primer trait era para manejar todas las solicitudes del cliente al servidor. Y ahora vamos a manejar las respuestas del servidor hacia el cliente. Vamos a abrir y cerrar las etiquetas PHP, igual namespace, app, aquí es trait. Muy bien. Vamos a crearlo, trait response. Este response solamente va a tener un método. Y el método va a ser function, una respuesta en formato JSON. Este me va a recibir un array de tipo data. ¿Y qué va a hacer? En este caso, como no he usado, por ejemplo, estas propiedades como no la estoy usando estas propiedades en el trait response, vamos a pasarle simplemente el header content type application JSON. ¿Qué me va a retornar? Me va a retornar un JSON encode y la variable data. Además también de la propiedad true. Listo, ahora sí, bueno, vamos al controlador de la tarea. Y PHP tiene algo muy interesante que nos permite ahorrar código. Como este response está usando el mismo namespace del request, porque ambos están dentro de la misma carpeta, puedo hacer lo siguiente en el controlador. Puedo usar el mismo namespace y al momento de llamar los archivos, simplemente abro y cierro llaves y le paso el request, response. Y listo. Sin necesidad de usar otra línea de código. Y así el código se ve quizá un poco más compacto. Y lo mismo, no se puede ni instanciar ni heredar. Así que lo uso justo aquí al lado. Response. Muy bien. Ahora en el método index. Ahora aquí vamos a usar el método this response JSON. JSON.
El error que me da es porque recuerden que recibe un parámetro. Pero ¿cuál es el parámetro? La consulta al archivo. Así que antes de pasarlo vamos a instanciar una vez más el model new model. Vamos a model, vamos a ver el método, creo que no lo hemos creado. Vamos a crear el método donde me traiga todas las tareas. Vamos a crearlo justo aquí. Vamos a decirle function function get all task, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Esta vez va a ser un poco quizás más fácil. Vamos a decir content, y este content me va a guardar todo lo que me traiga ese archivo. This file name, igual creo una variable data. Esa variable va a ser igual a JSON de code content. ¿Y qué va a retornar? Pues voy a retornar la variable data. Return data. Muy bien. Nos volvemos al controlador de la tarea. New model no es task. Y aquí sí vamos a usar el método get all task. Muy bien. Y aquí vamos a pasarle el método, este mismo método. Vamos a guardar lo que me retorna en una variable llamada task. Y aquí simplemente le paso task. Este método, ¿a qué ruta apuntaba? A la raíz. Así que vamos aquí mismo y en lugar de get vamos a pasarle el post. Vamos a ver qué nos responde. No me responde nada porque no lo estoy retornando. Return. Volvemos. Y aquí me está trayendo todas las tareas. Esto yo creo que un poco más grande. Un poco más. Ahí está. Y me está trayendo todas las tareas. Muy bien. Y ya por último, ya que estamos usando las interfaces, este método store no está dentro del contrato, no está dentro de la interfaz. Vamos a agregarlo. Function store. Store. Muy bien. Y como ven no me sale ningún error y me sigue funcionando absolutamente todo. Ok. Espero que les haya servido este tutorial, este pequeño proyecto. Vimos cómo organizar mucho mejor nuestro proyecto, el por qué es necesario usar Composer, usar los estándares de PHP y las nuevas características. Todo esto nos ayuda a, primero, mantenernos actualizados con respecto al lenguaje, y segundo, a tener un código mucho más ordenado, mucho más compacto, mucho más legible a la hora quizás de trabajar con otros desarrolladores, a la hora de nosotros subir un proyecto a GitHub y que otro desarrollador lo clone. También le va a permitir trabajar de una manera mucho más cómoda con nuestros proyectos. Hemos visto algunas de las buenas prácticas necesarias para el desarrollo. Quizás me faltaron más, quizás me faltaron menos. Estoy agregando cosas que he aprendido, cosas que he estado investigando. Y espero que este proyecto les haya gustado, les haya servido y pongamos en práctica todo lo que vayamos aprendiendo. Nos vemos en un próximo video de Just Web.